Ya, ya estamos grabando. A ver, entonces estábamos comentando lo del tráfico. Sí. Entonces, estamos aquí. Listo. Cualquier pregunta me dicen y vamos a resolver. Entonces, bueno, si este factor, en este caso, ¿sí? N2 sobre N1 más N2 es menor que 1, al estar invertido va a ser obviamente menor que 1, porque vamos a tener que este factor de aquí, lo que va a tener en sí es N1 más N2 entre N2. Entonces esto de aquí obviamente va a ser mayor que 1. ¿No? Entonces ahí se va a observar que la potencia del auto, ¿sí? Es mayor que la del tráfico. La potencia cuando se conecta, ojo, es el mismo transformador en auto, ¿sí? Es mayor a la potencia del tráfico. ¿Cuánto va a ser mayor? Bueno, eso va a depender, ¿no? Vemos que depende de N1, N2 y básicamente depende de la potencia del transformador que tengamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Inclusive, ¿qué es lo que podemos hacer para que tengamos todo, para que todo vaya bien? Voy a colocar esta respuesta que saqué en la misma nomenclatura que veníamos trabajando con NSE y NC, para que también tenga sentido. Entonces, si lo llevamos todo con NC y NC, entonces S del auto, aquí va a ser igual al S del tráfico, ¿sí? ¿Por qué cosa? Por ese es el auto. Voy a colocar esta parte aquí directamente. N1 queda igual, NC. N2 queda igual, NC. Entre NC. ¿Sí? Listo. Ya tienen ahí. Y la de acá, va a ser lo mismo, pues, ¿no? N2 que es NC. Y acá es NC más NC. Así igual las corrientes, si yo lo quiero llevar para que simplemente es nomenclatura. Lo hice así para que se entendiera con N1 y N2 y luego lo pasé a NC y NC para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta o aclaración? No, todo bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a primero a explicar ciertas conexiones, porque la idea es trabajar con conexiones estos transformadores y por lo general siempre se hacen conexiones de banco de transformadores, banco de autotransformadores, se conectan para hacer conexiones trifásicas, pues, ¿no? Un banco de transformadores, bueno, no es fácil convertir en un banco trifásico, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Pero para eso necesitamos revisar de manera general las conexiones, aunque ustedes muchos de ustedes ya hicieron la práctica, creo que la práctica 3 o 2, en la que ya se hacen conexiones con índice horario, pero ahorita recién vamos con conexiones trifásicas. Supongo que esto ya han de ver un poquito el día jueves, creo. Sí, día de mañana. Entonces, vamos a ver si mejor para no escribir aquí todas las conexiones, o que salen chuecas, voy a ver si las puedo proyectar en este PowerPoint. Así que denme un momentito. Denme un momentito. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es intentar abrir el PowerPoint. Acá. Ya. Estoy aquí, voy a grabar. Eh, eh, eh. Listo. Comparto pantalla. Una parte de acá. Ahorita que ven, lo confirmo. Conexiones de transformadores Conexiones. trifásicos, conexión estrella. Ya, ok.
Listo, entonces vamos a ver un poquito de estas tipos de conexiones. Primero, bueno, una de ellas, básicamente para la conexión de transformadores trifásicos, ¿sí? Esto es una pequeña introducción. Se quieren tres transformadores, hay dos formas, ¿no? Primero es que tú tengas un banco de transformadores monofásicos, de tres transformadores monofásicos para conformar un banco trifásico, ¿sí? Entonces, la idea es que tengas tres monofásicos y los interconectes entre ellos de tal forma que obtengas un banco trifásico, que es el que está acá. Entonces, una idea consiste en implementar, sí, en tomar tres transformadores monofásicos, como les decía, y conectarlos en un banco trifásico. Y otra, básicamente, es construir un banco trifásico como tal. Pero, pues, por cuestiones de la materia y de que también es tema que se revisa, tanto en máquinas eléctricas, se van a tomar, de aquí en adelante vamos a tomar tres transformadores monofásicos y los vamos a conectar en, dependiendo pues, de lo que se necesite, ya sea delta, delta, delta estrella, para formar un banco trifásico. Entonces, dentro del transformador monofásico también incluyen los autotransformadores. Entonces, yo también puedo tomar autotransformadores y conectarlos en delta estrella, estrella delta, delta delta, dependiendo de lo que necesite y lo que me pidan, pues. Entonces, en sí, básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Conexión. Conexión YY. Esta conexión YY, como se puede observar aquí, ¿sí? Se hace una conexión en Y. Característica de la conexión en Y, y tiene un punto en común, pues, ¿no? Tiene un punto en común aquí, que es el punto en común donde se conectan todas las bobinas. Y pues, por el terminal que tiene puntos, sale la alimentación tanto A, B y C. Ahorita no estamos trabajando con ningún índice horario ni nada de eso, simplemente conexión tal cual, YY. ¿Sí? Entonces, se puede presentar de esta manera o de la manera que está acá. Ambas son válidas. Sí, inclusive, esta aquí sirve muchísimo cuando piden diagramas trifilares. Esta aquí es muy importante para eso. ¿Sí? Entonces, vemos que por los terminales con marca, que son estos de aquí, vemos que se alimentan y se puentean o se hace una conexión en común entre los terminales sin marca. Igual acá, pues. YY. Y en un banco de transformadores monofásicos, vemos que de tal forma, ¿no? Aquí se unen, se conectan los terminales que no tienen marca y los que con marca pues salen y se alimentan tanto de la línea A, B y C. Sí. Y aquí este es el neutro porque este regresa acá, pues. Sí. Este es el neutro. Entonces, de estos transformadores también hay una relación de transformación que ustedes ya la van a ver más adelante, pero igual se las adelanto porque vamos a verla en los autotransformadores, que es la A del banco. ¿Sí? A del banco. Ya, ¿qué es igual la A del banco? Al igual que un monofásico. En un monofásico, ¿a qué es igual a voltaje primario sobre voltaje secundario? ¿Sí? Pero como era monofásico, entonces yo puedo llevar todo monofásico, dado que ahora sí tengo que diferenciar entre un monofásico y un trifásico. ¿Sí? Entonces, voy a simplemente a... Es nomenclatura, no he dicho nada de otro mundo. A monofásico, voy a representarlo así. Va a ser igual al voltaje monofásico primario sobre el voltaje monofásico. Ups, esa línea siempre sale. Esa línea siempre sale. Voltaje monofásico secundario. ¿Sí? Esto es lo que hemos trabajado con transformadores como tal, ¿sí? Hasta lo que hasta lo que sabemos ahora. Listo. Entonces, si yo quiero un banco, para un banco, ¿no? Para el banco es trifásico. Entonces, A del banco trifásico es igual a qué cosa, de igual manera, voltaje trifásico del primario entre voltaje trifásico del secundario. Bacán. Esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Pero ¿qué sucede? Estamos en una conexión YY, ¿sí? ¿Y qué de especial tiene la conexión YY? ¿Sí? En la conexión YY,
o en la conexión estrella-estrella, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. O mejor dicho, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Esa es una particularidad que esto ya supongo que ustedes ya lo han visto desde circuitos eléctricos, redes eléctricas, análisis de redes. ¿Sí? ¿Y qué otra particularidad hay en esta conexión? Que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso se puede ver al ojo, ¿no? Sí, ¿no? Aquí se dan cuenta que esta corriente de aquí es la misma, ¿no? O sea, no hay alguna otra derivación. Esta es una corriente de línea y esta es una corriente de línea, que va a ser igual a una corriente por fase. ¿Sí? Porque en este caso, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Es importante tener en claro porque esto lo ven de largo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Listo. Entonces, si esto es YY, yo puedo reemplazar, ¿sí?, este voltaje trifásico, que es lo mismo que un voltaje lineal. Estos voltajes todos son en una línea, ¿sí? Entonces, este voltaje trifásico, ¿cómo yo lo puedo representar? Si este es un voltaje en estrella, en este caso, en Y. ¿Sí? Si esto es un voltaje trifásico, ¿sí?, yo lo puedo representar como raíz de 3 veces esto que está acá, ¿no? ¿Por qué lo quiero representar así? Porque quiero ver cómo se relaciona tanto esta A del banco trifásico como esta A del banco monofásico. Entonces, este voltaje trifásico es igual a raíz de 3 veces el voltaje, ¿sí? ¿Pero qué voltaje? El voltaje monofásico del primario. ¿Sí? De igual forma acá. Esto es raíz de 3 veces el voltaje monofásico, pero del secundario. De tal manera que esto que está aquí es igual. Aquí es igual, ¿quién me dice? Eso que cerré con rojo ahí. Esto que está aquí encerrado con rojo, aquí es igual. Es la monofásica. A la monofásico, ¿no? Entonces esto es A monofásico. De tal forma que yo puedo decir que mi banco, que la A del banco, A del banco trifásico, ¿sí? Trifásico, es igual, se eliminan a A del banco monofásico. ¿Sí? ¿Ya? Y de manera similar, ¿para qué otra conexión cree que va a pasar lo mismo? Así a una vista previa. ¿Para qué otra conexión creen ustedes que va a pasar lo mismo? Fíjense, si continuamos YY, se va a simplificar aquí tanto esto y me va a quedar A de banco trifásico igual a A de banco monofásico. ¿Para qué otra conexión va a pasar lo mismo? Para delta delta. Claro, para delta delta, pues, ¿no? Entonces, ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para allá. Sí. Listo, entonces eso es con respecto a YY. Tal cual. Esto es lo que se tienen que quedar básicamente es con esto que está aquí. Y se aprendan esta parte de aquí, porque suelen bastante poner este tipo de cosas. Conexión Y delta, de igual forma, pues, ¿no? Primario en Y, esto se refiere a que el primario está conectado en Y el secundario en delta. Se le suele decir así, Y delta. Otros suelen escribir Y n delta. Este YN quiere decir que este punto que está aquí es neutro, ¿sí? Es neutro. De ahí es lo demás, pues, ¿no? Entonces, listo, lo mismo, pues, ¿no? ¿Qué pasa con la conexión en delta? Aquí se conectan consecuentemente. ¿A qué me refiero? Fíjate, aquí ingresa la fase por A, entonces tú conectas sin marca con marca, o sea, conectas una que no tenga marca con una que sí tiene marca. Y de manera consecuente, una que no tiene marca con una que sí tiene marca. Entonces,
Por eso digo que es consecuente. Y saca los terminales de los puntos de las conexiones. Es decir, sacas en este punto que no tiene marca y que sí tiene marca, sacas una conexión. En este punto, otra conexión. Y el último, pues, obviamente que si este aquí no tiene marca, tienen que ir con uno que sí tenga marca, en este caso A'. ¿Sí? Entonces, así sacamos la conexión en delta. ¿Sí? No hay ningún perdedor aquí, supongo que esto ya han de haber hecho en el práctico. ¿Sí? Una conexión delta y Y. Entonces, lo que nos interesa es la siguiente información. Sabemos que esto es un A del banco trifásico. Entonces, la A del banco trifásico, ¿qué es igual? A del banco trifásico, vimos que era igual a voltaje trifásico del primario sobre voltaje trifásico secundario. Ya, pero esto está en Y delta. En Y, como vimos anteriormente, es raíz de 3 veces el voltaje monofásico del primario. Pero, ¿qué pasa en delta? En delta se puede observar que si aquí yo coloco un voltaje de línea a línea, va a ser igual que el voltaje de fase, porque al no haber neutro, no hay un voltaje entre una línea y neutro, que es un voltaje de fase, ¿no? Eso es un voltaje de fase, ¿no? Sí, no hay. Entonces, el voltaje de línea a línea es igual al voltaje de línea neutro. Por lo tanto, este voltaje de aquí es igual que el voltaje monofásico secundario. Sí. De tal forma que si aquí yo tengo A monofásico, esto me queda igual a raíz de 3 veces A monofásico. ¿Sí? O A del banco monofásico en este caso, que es la A del banco normal. ¿Sí? Entonces, ojito con esta parte de aquí, es importante. Aquí también está, sale que aquí está colocar las ecuaciones, pero ya aquí abajo les estoy explicando por qué salen esas ecuaciones. Luego esto aquí también el ingeniero se lo va a explicar. Sí, el ingeniero también se lo va a explicar. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Duda? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Recuerden esta condición, pues, ¿no? La delta. Sí, la delta. Luego la condición delta Y, que básicamente va a ser lo mismo. En este caso vamos a tener que la A del banco trifásico para no irnos muy lejos. Esto va a ser, en este caso, tenemos delta, en este caso va a ser voltaje monofásico primario, porque va a ser igual que el trifásico. Y esto va a ser raíz de 3 veces el voltaje monofásico secundario. De tal forma que esto me va a quedar A monofásico, el banco monofásico, entre eje 3. Sí, listo. Y esto es con respecto a delta Y. Aquí también se puede observar. Y con respecto a delta delta, como ya lo venía diciendo, es A. Porque vas a tener, si se dan cuenta, el voltaje trifásico es igual que el voltaje monofásico. Aquí y acá va a quedar simplemente A. Al igual que cuando teníamos la Y, la delta también, se cumple. Sí, con respecto a las conexiones, a las conexiones. Sí. Ya, entonces espera un momentito para volver a la. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, alguna acotación que quieran realizar? Todo en orden. Estamos en el documento en este de aquí. Sí, estamos en este de aquí y vamos a realizar. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos a hacer un ejercicio para que quede todo esto más claro, estos conceptos queden más claros, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla. La parte de acá. Sí. Me confirma que están otra vez en el documento, ¿sí, no? No. Sí, a ver, entonces, estamos en el documento, vamos a hacer un ejercicio. Esto sí quiero que le presten mucha atención.
ejercicio. Listo. El ejercicio no le escribí porque no sabía cuánto espacio se me iba a llevar. Pero mientras lo voy diciendo, lo voy aquí describiendo, por así decirlo. Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, el voltaje de una línea trifásica, ¿sí? La línea trifásica, en este caso es una línea trifásica, ¿sí? ¿Es de cuánto? Es de 600 kilovoltios. ¿Sí? Y tiene que ser reducido, ¿a cuánto? Aquí me mencionan que es a 480 kilovoltios. ¿Sí? Kilovoltios. Para alimentar, van a alimentar una carga trifásica. ¿Sí? Una carga trifásica de 200 MVA. Y se dispone de 3 autotransformadores. Tienes 3 autotrafos, ¿sí? Monofásicos, obviamente, que se debe conectar en un banco, Y, delta Y. Entonces, vamos a hacer esas conexiones, ¿sí? Vamos a hacer esas conexiones. Repito el enunciado. Dice, el voltaje de una línea trifásica de 600 kV tiene que ser reducido a 480 kV para alimentar una carga trifásica de 200 MVA, para lo cual se dispone 3 autotransformadores monofásicos que debe conectar con un banco delta Y. ¿Sí? Listo. Lo primero que me piden es determine la relación de potencia aparente del transformador con el autotransformador, que eso ya lo hicimos, ¿sí? Esa parte ya lo hicimos. Es lo que hicimos acá. Esto es lo que se conoce como la relación de potencias del transformador con el autotransformador, ¿no? Eso nos piden integrar a la relación de potencia. Relación de potencia. El TAL B nos pide realizar el diagrama. Ojito con esta pregunta. Realizar el diagrama trifilar, diagrama trifilar o trifásico también, ¿sí? Diagrama trifilar del banco, o sea, este es el diagrama trifilar del banco, ¿sí? Conectado con una carga, incluyendo las líneas de alimentación, y encuentre el voltaje de la carga y la relación de transformación. Se me piden el diagrama trifilar del banco. Aparte, me piden que encuentre el voltaje de la carga. Voltaje en la carga. ¿Ya? Y me pide la relación de transformación. Me están pidiendo al banco. ¿Sí? Al banco. Listo. Entonces, como este ya lo realizamos, si quieren lo hacemos al final para la comprobación. Pero enfoquémonos en el B, que es el más interesante de todos, porque aquí vemos las conexiones. Entonces me dice que primero tengo un banco, que el primer dato importante es que me dice que quiere que sean reducidos.
quieren que sean reducidos. Reducidos. De tal forma que tenemos que conectar un banco trifásico, tiene que ser un banco trifásico, por lo tanto tienen que haber 3 autotransformadores monofásicos conectados. ¿De qué forma? Me dicen que es delta Y. Sí, delta Y. Entonces, hagamos eso primero, conectamos los 3 bancos. Déjenme dibujar los 3 bancos aquí, espero que me salga bien este dibujo. Entonces, el primero lo voy a conectar aquí. Ups, ya me quedó feo. Ya me quedó feo. Déjenme hacer un poquito más de zoom. Ahí. Listo. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Están los 3. Ahí están, los 3 bancos. Entonces aquí tengo los 3 bancos, ¿no? Veo que los conecto así, ¿por qué? Porque me dicen que van a reducir. ¿Sí? Entonces, dice que una línea de 600 kb. Entonces, si yo lo quiero conectar en delta, sí, yo lo conecto en delta de la siguiente manera. Primero, coloco las marcas. Pues, ¿no? Marca aquí, marca acá, marca aquí, marca acá, sí. Marca aquí y marca acá. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Dirán a la hora, por favor. Entonces, conecto sin marca con marca. Sin marca con marca. ¿Sí? Y para hacerlo más didáctico, voy a colocar esta línea de un color. No, voy a hacer así. Entonces aquí saco, me falta uno, ¿no? Que es este que está acá. Entonces aquí tengo la línea A. De aquí saco. Horrible quedó eso. Disculpen. La línea B. La línea C. Sí, la línea C. Entonces aquí tengo A. Uy, esto me quedó horrible. Horrible. Bueno, aquí tengo B. Digo, aquí tengo C. Este es C. Este es A. Voy a borrar esto acá arriba. Por si acaso. Esto voy a borrar. Esto es A. Este es B. Y eso es C. Listo. Y esto es A. Entonces, para hacerlo mejor, esto voy a borrar aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que de aquí, otra vez me conecto a A, pero si ya tengo A, la línea aquí, lo que voy a hacer es esto. Entonces, de esta forma, yo tengo conectado otra vez a A. Y así no me puso el cable por acá. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Digan ahora o callen para siempre. No, mentira. ¿Alguna pregunta? Ahí está el delta entonces. Sí, esto es delta, condición delta. De esa manera yo tengo el delta, ¿no? Ahora, parece que no me dicen la carga, pero es una carga, ¿dónde está la carga? Carga trifásica en Y, ¿sí? Hubo una carga en Y, para facilitar, una carga en Y. ¿Sí? Entonces, planteamos la carga, ¿no? Tengo mi carguita aquí. La puse ahora, voy a intentar hacerla así, ¿no?
La pueden hacer así o la pueden dibujar de otra manera, no hay ningún problema, la verdad. Sí, ¿y cómo conecto esta carga de aquí? ¿No? Entonces, si esto me dice que es en Y, esto tiene que ir aquí. ¿Sí? Este de aquí va hacia acá y este de acá va hacia acá. Stop. Sí, y aquí está el punto neutro. Claro, pero yo sé que esto es Y, pues, ¿no? Entonces aquí debo conectar los comunes a neutro. Sí, lo pueden hacer. Si quieren lo pueden hacer. Ahí ya se ve que este es delta y este es Y, pues, ¿no? Pero porque aquí me va a quedar un poco de líneas, la verdad, y tampoco quiero que me quede tan feo. Entonces, esta parte la voy a borrar, pero ya sabemos que obviamente aquí esto va conectado con estos de acá, pues. O si gustan, dejémoslo aquí, no hay ningún problema, dejémoslo aquí ya. O cualquier cosa, dejémoslo ahí. Sí. Ya. Entonces, coloquemos valores, porque hasta ahorita lo que hicimos es simplemente escribir y ya está. Coloquemos valores y definamos variables. Entonces, ¿qué tengo? Que yo sé. Voy a hacerlo todo con es de aquí. Sí, yo sé que, ¿verdad? El voltaje de aquí a acá, ¿sí? ¿Cuánto es? 600, porque es un voltaje línea a línea. Todos los valores que te dan son línea a línea. Este es el voltaje VAB y es de 600 K, KB. ¿A qué ángulo? Ya, si yo asumo que esto es secuencia positiva, si me va a tocar hacia abajo, porque no me hace el espacio, lo voy a hacer. Yo asumo que es secuencia positiva, ¿sí? Y yo estoy dándole, y yo digo que mi voltaje AB es a 0 grados, y defino esta como mi referencia, ¿sí? Mi referencia. Entonces yo tranquilamente puedo obtener los voltajes VAB, BBC y BCA. Hasta ahí, ninguna duda, por favor, esto es importante. Hasta ahí, ninguna duda. Todo bien. Entonces, si esto es secuencia positiva, 0 grados, ¿cuánto tiene que ser BBC? Rapidito. El ángulo, secuencia positiva, Menos 120. 120. Y el de acá, 120. Que es lo mismo que diga menos 240, pues, ¿no? Sí, ya. Ya definí mis voltajes, entonces esto va a estar a 0 grados. El de acá, que va a ser mi voltaje B, AB, BBC, va a estar también a 600 K, pero a un ángulo de 120. Y el de aquí, que también es voltaje BAB, BBC y BCA, ¿a cuánto va a estar? Lo mismo, ¿no? 600K a un ángulo de menos 120. Listo, hasta ahí no hay perdedero. Me dicen que tienen que reducir a cuánto, me dicen que tienen que reducir a 480K. Entonces, el voltaje, este voltaje de aquí, ¿sí? Que es el voltaje que sale, en este caso, de la parte que reduce, ¿no? Del reductor, ¿sí? Este es un transformador reductor, es 480. ¿A qué ángulo? ¿A qué ángulo? Si yo tengo que estas bobinas están, por así decir, de frente, o sea, están mirando, están a la misma polaridad, más con más, menos con menos, más para marca, más para marca, menos y menos. Entonces, esto, ¿quién están en fase? Entonces, esto está a 0 grados. Este voltaje de aquí, ojito. Pero yo conozco que aquí también tengo un voltaje, pues, ¿no? Este es un voltaje que le voy a llamar B2, por ejemplo. Porque yo sé que este es B1, o voltaje común. Y este que está aquí es el voltaje
de alta, este que es el voltaje de baja, esto es B1, esto es B2. Voy a llamarle B2' para diferenciar que es el voltaje en el primer autotransformador. ¿Sí? Listo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Duda? ¿Aclaración? Digan ahora, vayan para siempre. Hasta lo que se ha hecho ahí. ¿Alguna duda? Simplemente definí el voltaje aquí, puse mi referencia, acaté la orden que me dice que tiene que estar, tiene que reducir. Aquí parece que nadie me dijo nada. Aquí es 480. 280. 280. Entonces, por ende, el secundario, por así decirlo, o el voltaje de baja, tiene que estar ¿a cuánto? 480. Listo. Eso es para pasar con A. Con B para pasar parecido. Entonces aquí, por eso les dije que voy a borrar esta parte de aquí porque si no, no me voy a escribir. No me voy a escribir eso ahí. Ya, entonces aquí también, bueno, más o menos 480. Acá. ¿A qué ángulo? Al mismo ángulo que se encuentra aquí, menos 120. Menos 120. Y aquí voy a tener un voltaje B2'', o 2'. Porque es un transformador. Sí, igual acá, voy a tener un más o menos B2''. Y aquí voy a tener el mismo, pues no voy a tener un voltaje de 480. Acá, un ángulo de 120. Nadie me dijo mal. Aquí copié mal los voltajes y nadie me dijo. Bueno, este aquí es 120. 120. Exacto. Este es 120. Ah, estabas inspirado, no, no creo. Y este es menos 120. No, igual, si ven el error, interrumpan, porque si no, yo pienso que escribí bien y después dije una cosa y escribí otra y tampoco puedo hacer eso. Listo. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Porque yo, ¿qué requiero? Los voltajes de la carga. ¿Qué te dice? Voltajes en la carga. ¿Y voltaje de la carga en cuáles va a ser? Va a ser este voltaje de aquí. Va a ser el voltaje de A B. ¿Por qué? Porque este es el voltaje de A y este es el voltaje de B. ¿Sí? Entonces yo por ahí en este voltaje de aquí, yo tranquilamente puedo recurrir a una malla de una corriente de mallas, bueno, Kirchhoff de voltaje, como le dicen, y lo puedo hallar. ¿Y qué plantearía yo? ¿Qué plantearía yo? Si la corriente va en este sentido, y sub A, y sub B, y sub C, ojito, la corriente va en ese sentido. ¿Qué pasa si le cambian el sentido a la corriente? No pasa nada. Matemáticamente les va a dar, tal vez. Sí, y le salga. Pero eléctricamente están diciendo que el flujo de potencia es contrario y no es lo que pasa. ¿A qué me refiero con contrario? Están diciendo que la carga le está dando energía a la fuente. Y eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que la carga absorbe energía de la fuente. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno verla en ese sentido. Entonces, tomo una malla en este sentido de aquí. ¿Sí? Y digo, esto es igual, menos BAB, más B2, 2', esto que está aquí. ¿Sí? Más B2, 2', más B1 es igual a 0. ¿Sí? Este es para hallar. Yo lo que quiero es este voltaje AB. Ese voltaje AB. De tal forma que yo puedo pasar este voltaje AB para atrás y que puedo escribir BAB igual a la suma de ¿qué? De B2' más B1.
Acá también le voy a colocarlo. Entonces, esta cuestión de aquí me va a permitir hallar el voltaje de VAB. Pero yo también tengo BBC y tengo BCA. ¿Sí? Entonces, de tal forma que lo que yo voy a tener que hacer es encontrar estos voltajes de aquí, este y este, para poder, aplicando malla, aquí, una malla de voltaje, hallar los otros que me faltan, ¿no? Hallar VAB, digo, VAB ya tengo planteado, BBC y BCA. BBC y BCA. ¿Se entendió la idea? ¿Ya? Entonces, por eso es que yo aquí le quiero sacar B2, B2, 2' y B2, prima. ¿Sí? Por favor, si tienen dudas, pregunten. Cualquier tipo de duda. ¿Sí? Entonces, yo le quiero llegar este B2'. ¿Cómo hay este B2'? Sencillo. Aquí también puedo aplicar otra malla. Aquí. ¿Sí, no? ¿O me equivoco? Claro que no me equivoco. Aquí pongo BAB. ¿Sí? Puedo expresar esa malla que está ahí. Y puedo plantear BAB, bueno, menos B2', menos B1, menos BAB. Sí. O lo mismo que decir que BAB es la suma de B1 más B2'. ¿Se entendió? ¿Sí o no? O sea, esta malla de aquí me va a quedar BAB menos B2' menos B1 y es igual a 0. Esta malla que está aquí. De tal forma que B va a ser igual a la suma de ambos. Y si yo quiero hallar B2' va a ser igual a la resta de BAB menos B1. ¿Sí, no? Por favor, confírmeme en eso. Si no quieren tener entendido. Bueno, vamos a plantearlo mejor acá para que sea mejor. Entonces, esto es BAB. BAB. No es BAB. Sí es BAB, pero BAB mayúscula. Eso quiere decir BAB mayúscula. Menos B1. Coloquémosle prima para. Porque también van a haber más B1. Entonces aquí pongámosle B1 2'. B1'. Aquí pongámosle B1 3'. Entonces aquí también va a ser lo mismo, ¿no? BAB va a ser BBC menos B1 2' y BCA menos B1 3'. Ya. Sí, con eso yo voy a sacar B2', B2 2' y B2 3'. ¿Se entiende? Por favor, díganme algo. ¿Qué tengo que repetir o cualquier otra cosa me lo dice? ¿Todo bien? Aquí sí le quiero que me digan algo para poder seguir porque este tema suele ser medio complicadito. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, si resto BAB menos B1, ¿sí? Si yo resto BAB menos B1, eso me va a quedar restar 600 a 0 grados menos 480. Y eso me va a dar 120. ¿A qué grado? A 0 grados. Eso me va a dar 120 a 0 grados. Si resto todos los demás, veo que son mismos voltajes, misma magnitud, entonces va a quedar el mismo 120. Mismo 120.
no pasa nada, 120. ¿A qué ángulo? Este ángulo de aquí va a ser menos 120 y la acá va a estar a 120. Hagan ese cálculo y me avisan. Ya, entonces ya tengo los voltajes B2', B22' y B23'. Listo. Entonces, ¿yo qué buscaba? ¿Ya? ¿Yo qué buscaba? Lo que yo buscaba, ¿sí? Lo que yo buscaba era ese voltaje B a B que se encuentra acá. Y ese voltaje B a B, ¿a qué es igual? ¿Sí? Con la medida que realizamos, menos B a B más B2' más B1. Entonces, menos B a B. Entonces, vean que va a quedar igual, ¿no? Como ya expresé oralmente en la malla, este va a ser igual a B2' más B1. ¿Sí? ¿A cuánto me da igual eso? Esos son los 120. ¿Un ángulo de cuánto? Un ángulo de menos 120 más 480. Bueno, todo esto es en capas, ¿no? Porque para evitar colocar el K, lo menos colocar grados. ¿Esto cuánto me da? 432.66 a un ángulo de menos 13.8. Aquí sí pongo KB. Listo. Así mismo BBC y BCA. Esto de aquí confirmen estos valores. Yo voy a colocar aquí las ecuaciones. Esto va a ser 3' más B1 2'. Y esto va a ser B2' más B1 2'. Esto me queda igual a 120 a un ángulo de 120. Y esto me va a quedar igual a 120 a un ángulo de 0 grados. 0 grados. Más 480. Un ángulo de menos 120. Y el de acá es 480 a un ángulo de más 120. Esto me va a dar igual a la misma magnitud ángulo de todo está balanceado. Entonces, si simplemente puedo colocar la misma magnitud y desfasar a 120 y se acabó el chiste, ¿no? Menos 133.8. Sí, 89. Sí, 89. Y aquí me va a quedar. Esto me va a quedar 432.6 a un ángulo de. Esto me va a quedar. Le sumo 360. ¿Cuánto queda esto? 106. Sí, ¿no? 106.10. 110. 10 KB. Y de esa forma ya tengo el ángulo de la carga. Tengo este voltaje de acá. No, se corta muy feo. Opaca mucho. Este. 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 Y este. Ya tengo el voltaje de la carga. Ya tengo VAB, VC, VCA. Sí. Entonces, así se puede sacar los voltajes de la carga. Luego me dicen la relación de transformación. Entonces, ¿qué conozco, no? ¿Qué es un banco? Es un banco delta Y.
Entonces yo sé que al banco es igual a voltaje trifásico I sobre voltaje trifásico secundario. ¿Sí? Listo. Esto es igual a qué cosa. Si es del taller, esto es igual a voltaje monofásico. De primario sobre raíz de 3 voltaje monofásico secundario. 1/3 1 sobre raíz de 3 por A monofásico. Pero ¿qué pasa? Ya, yo no conozco pues cuánto es en cada transformador, o sí. Yo lo que conozco es que el banco trifásico me va a reducir de tanto a tanto. Eso es lo que me dice aquí. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá el ejercicio. Me dice, si quiero un voltaje de 600 kV y tiene que ser reducido a tanto. ¿Sí? Entonces, para alimentar una carga se dispone de 3 transformadores que se deben conectar en... Entonces, básicamente, como no me da información de cada banco, sino en general, tengo que aplicar simplemente esta relación que se encuentra aquí. Porque como no me da información de cada banco, porque no sé cuánto monofásicamente tiene cada banco, ¿sí? Yo lo que hago simplemente es utilizar la general. ¿Sí? Como ya sé cuánto van de cuánto a cuánto, entonces la del banco, ¿sí? Listo, esto tiene, como es reductor, ¿verdad? Es reductor. Reductor lo pasé mucho. Sí, es reductor. Se tiene que pasar de un voltaje de 600 K a 480. Ahí tengo la del banco. ¿Cuánto es? 1.25. 1.25. Sí. Otra cosa fuera, si me dice que cada transformador es de, no sé, cada transformador tiene una relación de voltaje de 300 a, si es reductor, por ejemplo, de 300 a 25 voltios. Un ejemplo muy vago. Entonces ahí ya, como no conozco el del trifásico, conozco el del monofásico, aplico esta acá. Pero como en este caso me dicen nomás que quieren que pasar de tanto a tanto, pues sí, simplemente se aplica esa ahí. Listo. El otro punto era, el otro punto que se era la relación de potencia. Pero ese ya lo hicimos, estamos bien en la relación de potencia. O a eso que está ahí, a la relación de potencia, algo que no quedó claro, que lo explico otra vez. No, sí está claro. Sí. Si está claro eso, quiero aclarar un pequeño temita. Un pequeño temita. Vamos a ver, voy a hacer unas preguntitas. Vamos a ver. La fórmula de potencia aparente. Potencia aparente. ¿Cómo es la fórmula de potencia aparente? Ahí, Sebastián, que estás ahí, ¿me puedes ayudar? La fórmula de potencia aparente. Trifásica. O monofásica, como quieras. Potencia aparente, compleja. Esta. Ah, potencia trifásica es igual a raíz de 3 Sí, por voltaje de línea por corriente de línea. ya, listo. Vamos a especificar eso, cuándo es raíz de 3 y cuándo no es raíz de 3. ¿Ya? Porque aquí hay unos errorcitos que igual se pueden corregir a tiempo. Primero, partamos, la potencia monofásica es igual a la potencia, o sea, la potencia aparente monofásica compleja es igual a esta. Voltaje
como fasor por la corriente conjugada. Esa es compleja. En magnitud, ¿sí? Yo tengo que la potencia es igual a B por I, tranquilamente. Pero ¿esto en dónde? Esto es monofásico. Monofásico. ¿Ya? La potencia trifásica no se complica la vida. Esta es suave. Simplemente es, dame 3 veces la potencia monofásica. Listo. Bacán. Ahora, esto es general. Si yo estoy conectado en delta, en estrella, por eso siempre les digo, si escribo una cosa y digo otra, por favor interrumpan. En estrella, en Y, ¿sí? ¿Qué conozco en Y? Como les decía, el voltaje de línea es igual a 3 veces el voltaje de fase. Entonces, si yo tengo aquí potencia monofásica, es que yo tengo aquí voltaje de fase por corriente de línea. ¿Sí? O sea, no, déjamelo aquí, déjamelo aquí. No confundamos. ¿Sí? Entonces, potencia monofásica en estrella va a ser igual al voltaje. ¿Qué voltaje? Ya vamos a ver. Perdón. Sí, al voltaje monofásica por la corriente de línea. ¿Sí? Y esto va a ser, como quiero monofásica por fase, es voltaje de fase. Si yo quiero voltaje trifásico, potencia trifásica, perdón, va a ser igual 3 veces eso que está aquí. Listo. Pero yo sé que el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido entre raíz de 3. Y la corriente de línea se mantiene. ¿Por qué? Porque en la conexión Y, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso ya lo expliqué antes. ¿Sí? Entonces, si yo aquí resuelvo esta racionalización, esto me queda raíz de 3 entre 3 por 3. Y esto me queda voltaje de línea por corriente de línea. Se me simplifican. Y esta es la famosa fórmula que me decías tú, Sebastián. Raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea. ¿Sí? Pero ¿cuándo yo puedo usar eso? Cuando yo estoy en Y. Estoy en Y. ¿Qué pasa cuando estoy en delta? Listo, esto está en Y. En delta, en delta, ¿qué tengo en delta? La misma expresión. S es igual a voltaje de fase por, en este caso, la corriente de línea. Corriente de línea, ¿sí? Eso es monofásico. Entonces la potencia trifásica no se complica, te dice, ¿sabes qué? Dame 3 veces eso que tienes ahí. 3 veces esto que está acá. Pero, ¿qué sucede con el voltaje en delta? El voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces, simplemente yo aquí puedo colocar el voltaje de línea por la corriente de línea. Y esta que está aquí es la fórmula cuando tenemos en delta. O sea que no es igual. Siempre cuando te dicen fórmula de potencia aparente, hay que ver si está en Y, aplico esto. Pero si está en delta, ya no se cumple raíz de 3 veces el voltaje de línea. Simplemente es 3 veces voltaje de línea por corriente de línea. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Y es el conjugado, ¿no? De corriente. Por eso dije, esto es magnitud. Si yo quiero no sé, con fasor, o sea, quiero la potencia compleja, ¿sí? La potencia compleja, tengo que, obviamente, colocar todo, pues, ¿no? Ya todo. Tanto ángulo como magnitud. Y obviamente todo eso conjugado, pues, ¿no? Eso conjugado. Nunca se olviden de este conjugado. Del conjugado de la corriente. Esto es el cambio de signo. ¿Sí?
Eso con respecto a lo que es la potencia. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es interesante. Estos ejercicios son buenos practicarlos antes de que se entre al tema de conexiones trifásicas con índice horario, porque eso ya te da una idea de cómo más o menos son las conexiones y qué es lo que más o menos te van a pedir, porque te pueden pedir corriente, voltaje. Por ejemplo, ahí yo podría pedir corriente, ahí la corriente IA, y B, e y C. Se puede pedir también. Sí, se puede pedir. Solo que faltaría, como en esta carga ya me dan potencia, porque me dicen que es 200 MVA. Sí. Y tengo su voltaje, que ya lo hallé. Con un factor de potencia, yo ya puedo hallar esta corriente de aquí. Y estas aquí, mejor dicho, todas las puedo hallar. Si tuviera aquí una delta, hallo su corriente de línea y por allá su corriente de fase, la divido para G3. Yo tengo la corriente de fase. O con el voltaje VAB, hay esta corriente de aquí porque ya sé cuánto vale la potencia. Entonces, ahí se puede pedir varias cosas. Entonces, ojito con esa parte de ahí. Sí. Hasta ahí, todo entendido. En especial esto de las potencias, que creo que es importante siempre aclarar, pues, de la potencia trifásica. ¿Alguna duda? Pregunta. Sí, porque esta estudiante igual tampoco quiero hacer tan larga, porque este tema es corto, ¿no? Es corto. ¿Alguna duda? Otra pregunta con respecto a lo de arriba. La explicación de aquí. Déjame ver si algo más que me puede explicar. Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes que practiquen cómo fuera si en vez de reductor fuera elevador. ¿Sí? Fuera elevador, eso es interesante. También. ¿Ya? Y que intenten con una carga, otro tipo de carga. También. Para que se ejerciten esa parte de las conexiones. Que recuerden esto en secuencia positiva, negativa y cero. Secuencia en este caso positiva, perdón. Y negativa también. Secuencia cero, ustedes aún no ven eso. Y aquí tengan en cuenta estas, cómo plantear aquí la malla es importante, aunque la podemos meter en otro sentido, pero el concepto eléctrico atrás del planteamiento de la malla es importante. ¿Sí? Eso es lo más importante. Pregunta de un examen. ¿Sí? Entonces es interesante. Esta es esta formación. Y lo último que tengan en cuenta es esta cuestión de potencia, ¿no? Potencia cuando estamos en Y y en delta. Importante. Por ejemplo, si aquí yo le hubiera pedido la corriente, ¿sí? Yo quiero esta corriente de aquí, ella en esta corriente y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo planteo mi ecuación de potencia, aquí planteo mi ecuación de potencia en la carga. ¿Por qué? Porque ya conozco la potencia aparente y yo sé que el factor de potencia tiene un valor, no sé, un 0.6 por ejemplo, en atrás. Ejemplo, ¿ya? Entonces yo sé que mi potencia compleja aquí va a ser igual a los 200 MVA, ¿a qué ángulo? Al coseno menos 1, ¿de qué cosa? 0.6. ¿Por qué? Es esto. Porque el ángulo factor de potencia es el ángulo del triángulo de potencia. Este triángulo que está aquí, este factor de potencia es el coseno de este ángulo que está aquí, siendo esto S y esto P y esto Q. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está aquí, factor de potencia, es el ángulo de la, obviamente, de S. Entonces, ya tengo su ángulo, ya tengo ese complejo. Si tengo ese complejo, el voltaje, VAB, ya lo hallé, es una magnitud VAB, ¿sí? A un ángulo que yo hallo ahí. Si yo tengo esto complejo, ¿qué creen que puedo sacar? La corriente, pues, ¿no?
¿Con qué fórmula? Ahí viene la cuestión. ¿Con qué fórmula? ¿Esta carga en qué está conectada? En Y. Entonces, vengo y me voy a mi fórmula de potencia en Y, que está aquí, y reemplazo, pues, ¿no? Tengo esto de aquí complejo, tengo esto de aquí complejo, y despejo IL. Ojo, y eso conjugado. Y me va a dar obviamente IL. ¿Sí? Si tengo una carga en delta, ya no aplicaría el complejo. No, disculpen, ya no aplicaría la misma fórmula porque ya está en delta. Ahí es 3 veces de línea por de línea. ¿Sí? Ya, esa es una. La otra es que si yo tengo aquí, por ejemplo, una carga conectada, como les decía, una carga en delta, les pido, háganme las corrientes de la delta, que son estas corrientes de aquí. ¿Cómo hago aquí eso? Fácil. Si yo tengo esta corriente aquí, esta corriente IB, ¿sí? Yo ya puedo hallar estas corrientes acá también. Y tengo esta corriente de aquí, pues las demás corrientes. ¿Sí? ¿Cómo? Yo ya sé que la corriente de fase es igual a qué cosa. Ahora dije 3 veces la corriente de línea. Y de esa forma puedo sacar la corriente de fase, por ejemplo, y la I que va de AB. Luego la I que va de B a C y la I que va de C a A. Y ya tengo la corriente de fase. Es otra forma. Entonces, hasta ahí, si no hay preguntas. No, ninguna pregunta, todo en orden, seguro. Simón. Ya. Igual el día viernes si hay taller, ¿sí? Sobre esto, sobre conexiones, transformadores y sobre esta parte de acá arriba, más que todo aprender a hacer las ecuaciones y saberlas demostrar. Por eso me tomé el tiempito de escribirlas acá arriba. ¿Sí? Entonces el viernes va a haber talleres sobre esto, ¿no? Sobre las conexiones y sobre las fórmulas acá arriba. ¿Sí? Las fórmulas acá arriba. ¿Ya? Entonces viene el taller, así que pilas, no pierdan puntos, ¿sí? En los talleres. Intenten desarrollar lo que más puedan y explicar todas las cosas que asuman o todas las cosas que escriban y que resuelvan, colocarla ahí. ¿Sí? Eso será todo con respecto a la ayudantina.